Continuamos en Entre Líneas y seguimos hablando de política y de campaña con el candidato Marcelo Ruiz, ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, candidato en segundo término de Defendamos Córdoba, quien secunda a Natalia de la Sota por esa fuerza política. Entre otras cosas, hablamos aquí de cómo se abre camino Defendamos Córdoba entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza. ¿Y qué dice Marcelo Ruiz de aquellos que apuntan a Natalia de la Sota y a su lista como filo-kirchneristas? Bueno, interesantes respuestas del ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, hoy candidato a diputado nacional. Para mí la campaña ha tenido novedades y creo que la campaña además ha sido novedosa porque ha conjugado el recorrido por diversos territorios en toda la provincia de Córdoba, distintos colectivos, grupos, trabajadores, instituciones, desde universidades hasta fabricaciones militares, desde sindicatos hasta organizaciones no gubernamentales vinculadas a problemáticas ambientales, etcétera, etcétera. O sea, una variedad enorme de problemáticas y de agendas de debate e intercambio. En segundo lugar, una campaña que además viene acompañada por un diseño, una producción audiovisual muy interesante, así que también para mí ha sido un aprendizaje y por supuesto el aprendizaje que tiene varios planos. Pero bueno, por un lado, el intercambio con los integrantes de la lista, que también hemos mencionado que los integrantes tienen trayectorias muy sólidas en distintos campos. Por otro lado, la experiencia de los diálogos en los recorridos, los distintos pueblos. Bueno, especialmente yo abordé Río Cuarto, Gran Río Cuarto, el sur de la provincia de Córdoba. Y tercero, la necesidad de poder ir reescribiendo a partir de los recorridos y de los diálogos, reescribiendo parte también de las mismas propuestas de la campaña. Se ha notado un eje fuerte de la campaña de Defendamos Córdoba es la oposición a Milei, ¿no? Ahí han clavado una estaca y han marcado una diferencia clara con respecto al gobierno nacional. Sí, uno de los ejes principales de la campaña desde el momento que se inició fue el ponerle el límite a las políticas, a la pedagogía de la crueldad del gobierno de Milei, a las políticas de desarticulación entre trabajo, producción eh, y ciencia, tecnología, educación y salud. Es decir, darle a la Cámara un rol central para que la Cámara asuma la importancia de reconstruir otro proyecto de nación y por lo tanto incorporar en la agenda que se viene las normativas necesarias para poder pasar a esta segunda etapa. Decimos, ponerle límite, pero la segunda etapa va a ser una etapa de reparación por el daño producido a los distintos sectores de la población, que te diría son la mayoría de la población de la República Argentina. Cuando vos recorres el arco de los recortes, de las embestidas directas sobre diversos colectivos, jubilados, personas con discapacidad, instituciones educativas, estamos a la espera de que el presidente cumpla con la ley de financiamiento educativo que fue aprobada tras rechazar el veto. Entonces, esta necesidad de la reparación va a ser una etapa fundamental en la Cámara y también marcar este aspecto, que esto, bueno, yo lo he marcado por mi experiencia en relación a Natalia. Natalia ha tenido una coherencia desde el día uno. No votó los principales paquetes de medidas, ley base, superpoderes, que habilitaron al gobierno de Javier Milei para poder llegar al estado en el que estamos, por ejemplo, en las universidades nacionales: pauperización, congelamiento de presupuestos, subejecución de presupuestos, docentes que han dejado las universidades nacionales. Entonces, en ese sentido, la revalorización de esa coherencia de la figura de la persona de Natalia, que con una perspectiva muy crítica y tomando distancia, sí,
de un arco político que en Argentina le dio, con la excusa de la gobernabilidad, le dio al gobierno de Javier Milei todos los instrumentos, y especialmente el cordobesismo en Córdoba, es decir, la representación del esqueletismo. Marcelo, por lo que decís, Milei llegó al gobierno prometiendo motosierra, combate contra la casta y demás. Ese discurso a 2 años del triunfo de Milei empezó de alguna manera a resquebrajarse, digo, en la aceptación de la gente. Lo primero que advertiría es que ese discurso comienza a fisurarse a partir del sufrimiento de amplios sectores de la población, eh, que pusieron las expectativas en el nuevo gobierno, en este anuncio de la Argentina futuro, pero además enunciada como Argentina 40 años, ¿no? Pero después cuando vos te encontrás con pauperización, con bajos salarios, con desarrollos en los territorios en los cuales el trabajo escasea, la producción se ha venido en declive, y me refiero incluso a los territorios digo, del sur de la provincia de Córdoba, ¿no? Situaciones que atraviesan desde pequeños y medianos productores hasta el conjunto de los trabajadores y jubilados, situaciones de extrema gravedad socioeconómica y cultural. Entonces se resquebraja a partir de la experiencia del cotidiano. Ese es el primer resquebrajamiento. Y segundo, que él, a partir de experiencias que no fueron las mejores en el pasado, porque en definitiva, cuando vos mirás digo, el recorrido en democracia, bueno, van quedando un conjunto de deudas muy importantes en relación al acceso a derechos, vivienda, educación, trabajo y demás. Entonces, cuando Milei enunciaba que iba a ir contra la casta, en realidad lo que estaba haciendo era intentando anunciar una suerte de construcción de una nueva legitimidad política. Y lo que hizo fue reeditar lo peor de la vieja política, porque cuando vos mirás algunos actores y actrices, o sea, funcionarios que están en el propio gobierno, ya vienen de la experiencia del Corralito Sturzenegger, Cavallo en el menemismo, actores que estuvieron también en el macrismo, incluso también en otros gobiernos, ¿no? Entonces, y además mostró claramente que la casta es ese sector minoritario de la población al cual nosotros, la inmensa mayoría de la población argentina, por la vía de las decisiones del gobierno de Javier Milei, le hemos transferido nuestra producción cotidiana, lo que se llama la transferencia de ingresos. Marcelo, Córdoba es especialmente un territorio particular, ¿no? Que apoyó mucho a Milei, especialmente en el balotaje, y que además tiene, ahí podríamos anclar una lista como La Libertad Avanza, y además tiene una lista del gobierno provincial que ha tenido respaldo desde hace tiempo, que de hecho gobierna hace más de 20 años. ¿Cómo se abren camino entre esas dos opciones como tercera posibilidad en la provincia de Córdoba? ¿Y qué están notando en el territorio cuando bajan a hablar y qué se encuentran de devolución de la gente? Bien, el esqueletismo, y hay que enfatizarlo de manera permanente, nosotros lo hemos hecho en la campaña, el esqueletismo fue el que habilitó la alianza primero con Macri y luego con Milei, y ese entramado es un entramado común que sigue persistiendo, porque hoy representaciones del esqueletismo pueden votar a favor de la ley de financiamiento universitario, pero antes votaron a favor de la ley base, que fue la que nos llevó al estado desastroso y que ahora hay que salir con una ley de emergencia. Eh, entonces, es con ese entramado con el cual nosotros estamos debatiendo y estamos construyendo una alternativa. ¿Cómo se puede tomar distancia para construir una perspectiva de agendas colectivas diferentes? Bueno,
tomando distancia de esas lógicas de construcción, que son lógicas de grandes estructuras, con un aparato de Estado, porque hay gobernanza, digo, de, de provincias. Hoy Provincias Unidas representa eso, digo, son estructuras partidarias y que conducen estados nacionales. Y bueno, una de las maneras es recuperar una lógica de construcción política que está vinculada a la escucha en los territorios, la relación directa con el pueblo, con la ciudadanía, y la posibilidad de inscribir en el mediano plazo un tipo de participación muy diferente a la que estamos acostumbrados. Esto es, revalorizar no solamente la participación en las listas en relación a las elecciones eh, de las distintas instancias legislativas, ejecutivas, sino también un llamado a habitar los distintos espacios de participación que como ciudadanía tenemos y que incluso son la condición de posibilidad de que las representaciones políticas cumplan con las promesas que hicieron. Parece que esta distancia entre la representación y lo que ocurre con nuestros cotidianos ha sido una de las principales razones de esta crisis de la política, que después se traduce en crisis en las instituciones y después se traduce, en la medida que se debilitan las instituciones, avanzan, ¿no? Estas lógicas que vemos hoy, que es una lógica que está alejada de la producción del trabajo y centrada especialmente en la especulación financiera y por ende además necesariamente en una dinámica de corrupción, porque la financiarización de la economía trae, o sea, como condición de posibilidad, una opacidad en el manejo de los negocios y su relación con el Estado. Un par finales. Se escucha las otras listas por ahí decir, bueno, la lista de Natalia está muy cerca del kirchnerismo. ¿Qué hay de eso? Bueno, nosotros decimos, todos somos respetuosos, y hay una diferencia con la construcción de Frente Patria que ayer se lo decía a tus compañeros también de un ámbito del periodismo. Somos respetuosos y hay diferencias, porque Defendamos Córdoba surge en una construcción autónoma desde Córdoba. O sea, surge en clave federal, no desde una perspectiva de isla, de Córdoba a la isla. Por supuesto, desde Defendamos Córdoba pensamos la problemática del país, porque además somos diputados nacionales, candidatos, ¿no? A diputados nacionales. Pero es una lógica que está centrada en la definición desde Córdoba, es decir, autonomía más fuerza federal. Bien, la última. ¿Por qué el domingo entonces hay que votar o los cordobeses deberían optar por Defendamos Córdoba? Defendamos Córdoba representa un límite a las políticas de gobierno de Javier Milei, que nos ha traído pobreza, desocupación, debilitamiento de las instituciones educativas y de salud. Una manera de poder salir de esta dramática situación es tener en la Cámara de Diputados una representación que, por un lado, tenga una perspectiva crítica respecto de las políticas de gobierno nacional y que, por otro lado, avance una agenda futura para poder recuperar trama productiva, salud, ocupación, bienestar de la población. Las cámaras, tanto de diputados como de senadores, son uno de los lugares de construcción de la vida democrática en Argentina, juegan un rol importante y Defendamos Córdoba tiene la firme convicción de realmente poner el límite a Milei y pensar en una construcción que sea esperanzada con agendas concretas de transformación. Bueno, ahí estaba Marcelo Ruiz, candidato a diputado nacional en segundo término de Defendamos Córdoba, y esta mirada sobre cómo fue la campaña, alguien que está debutando además en la arena política partidaria. Sí, claro. Ese balance de la campaña hasta aquí, las expectativas para el próximo domingo y las definiciones políticas, por supuesto,
que planteó en el centro de la nota como el corazón de la nota, ¿no? Por supuesto no se sabe cómo le va a ir a Natalia Lasotte el domingo, son todas especulaciones. Lo que sí parece claro es que los votos que antiguamente iban al kirchnerismo parecen haber confluido mayoritariamente hacia esa opción, ¿no? Carro ha perdido mucha posibilidad de imponerse como una opción competitiva, ¿no? Por lo menos así llega al domingo. Hay que ver si sorprende. Recordemos que el kirchnerismo, la última vez que fue asumiéndose como kirchnerismo, sacó el 2% en Córdoba, digamos. Una fuerza casi testimonial, y esa masa crítica más numerosa, recordemos que aquí el kirchnerismo llegó a 18%. Con Acastelo. Con Acastelo en una elección para gobernador. Esa masa crítica parece haber ido en gran parte hacia Natalia Lasotte, al menos eso señalan los sondeos previos. Así es. ¿Vamos a hacer una pausa? Vamos. Enseguida regresamos.